Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado de 80 por 60. Ok, vamos a trabajar algo espectacular usando nuestra pintura del pudding. Vamos a usar este color negro. Pues si no tienes pintura del pudding, puedes usar pintura acrílica diluida en agua. Vamos a necesitar un pincel así de ancho, mi gente, que sea liso o semi liso también nos vale. Primero, echamos agua encima del tablero. El tablero es grande, hay que echar agua. Es un cuadro de 80 por 60, nos va a permitir crear bellezas, crear texturas, efectos, algo maravilloso. Míralo. Puse el color negro en el centro. Ok. Así. Eché ahí 2 cucharas. Y con el pincel voy a hacer este movimiento. ¿Qué voy a hacer, mi gente, aquí? Es estirar la pintura. ¿A que sí? Entonces, mientras voy estirando la pintura encima del cuadro, voy haciendo formas jugando. Eso mismo, mi gente, voy jugando, al mismo tiempo aprovecho lo que me va a dar el pincel. Es una manera, mi gente, que lo hacéis para conocer vuestro pincel, lo que os puede dar. Entonces, dar movimientos, pinceladas, líneas, solo para que sepas cómo va a funcionar tu pincel en el tablero. Esto siempre lo os digo, para recordarlo sobre todo para la gente nueva. Cada pincel, no importa que sea liso o semiliso o grueso o lo que sea, cada pincel te va a dar una textura. De eso se trata, mi gente. Cada pincel te va a dar una textura. Míralo. Solo pinceladas, lo que estoy haciendo, míralo. Y la forma como uso el pincel, pues me va a dar una textura. Y esto, mi gente, solo lo podéis lograr cuando lo practicáis, cuando estáis ahí con el tablero y haciendo estos movimientos. Y fijaos, repitiendo la misma pincelada, lo que nos está dando. Aquí yo no quiero ni pintar, ni enseñaros obra, ni nada. Aquí lo que quiero que llegue a mi gente, las pinceladas tan sencillas del pincel aquí, pues crea textura, crea efecto con el tacto, con el tablero. Míralo, ahí cuando ya estiré la pintura de abajo se volvió gris. Ahora si quiero ganar tono, pues vuelvo a poner el color negro en el pincel y estiro así otra vez. Y así de esta forma, lo que estáis viendo, poco a poco estoy creando el efecto 3D, estoy creando texturas, se va saliendo más texturas, efectos, repitiendo, mi gente, la misma pincelada. Mira, del más claro y va al más oscuro. Y así vas jugando, vas practicando y al mismo tiempo todo esto lo que estoy haciendo es rellenando el tablero. Esto solamente estoy jugando, mi gente, y para que vean, mi gente, es la técnica tan generosa, tan agradecida. Cualquier movimiento, míralo, puedo hacer texturas y texturas, diseños abstractos, y después ya hago yo lo que quiera. Eso es pura terapia, mi gente, porque esto no cuesta nada. Esto puedo hacerlo uno que sabe manejar el pincel y quien no sabe. Es lo mismo aquí. La base nos permite, míralo, solo apretar y repasar. Apretar y repasar. Míralo, mi gente, por favor, lo que estoy creando. Cualquier movimiento aquí con el pincel te va a dar una textura y un efecto. Y esto solo cuando te pones ahí. Ahí, mi gente, practicando, repitiendo. Míralo, voy a repetir la misma desde que empezamos, repitiendo la misma pincelada, pues me va a dar un diseño y un abstracto chulísimo, mi gente. Míralo, por favor. Mira qué profundidad, mira qué cosa. Y todo esto, mi gente, podemos quedar con la forma y la textura que nos gusta. Míralo, voy a abrirlo más, repitiendo, mi gente, la misma pincelada. Es que la palabra repetir tiene mucha magia, mi gente. Repetir es que todo lo que repetimos en la vida, es la vida misma. Lo que se repite, pues se crea
un hábito, mi gente. Se queda ahí en una costumbre. Míralo. Y repitiendo las pinceladas nos da bellezas. Mira otra forma de crear. No iba a quedarme con aquello, lo de abajo. Eso se trataba solo para enseñaros, mi gente, ese pincel que tengo en mano, lo que estoy haciendo, puedo hacer con ello muchas texturas y muchos efectos de estas formas, mi gente, lo que estáis viendo. Solo con un pincel y un color. Y lo que se puede hacer, lo que se puede sacar. Y esto no lo puedes saber si no conoces tu pincel. Vuelvo a decirle, cualquier pincel te puede dar efecto y una textura especial. Solo hay que saber cómo actúa el pincel encima del tablero. Míralo, mi gente. Ahora, míralo, sin color, sin nada. El pincel limpio. Creé la primera hoja, la segunda y voy por la tercera para darle otra forma. De lo que empezamos a hacer solo pinceladas, vamos a crear un abstracto chulo, glamuroso, mi gente. Ya veréis. Algo elegante, vamos a crear algo elegante. Mira, moviendo cómo mover el pincel y la manera de moverlo me va a dar un efecto y una textura. Mira, estirando nada más. Mira lo que voy a crear aquí. Fijaos bien. Repitiendo. 1, 2, 3, 4. Mira lo que estoy creando. Repasando. Mira, creo efecto luz y sombra, mi gente. Esto es la magia que hay en esta técnica. Míralo, por favor. Repasando. Una línea encima otra. Míralo. Vuelvo para allá y he hecho otra línea nada más. Y me está dando efecto 3D sin más, mi gente. Y míralo del centro, del fondo, como se ve, repasando. Ahora mira, sin añadir pintura ni nada, solo lo que quedaba en el pincel, voy a hacer esto repasando y mira lo que me da, mi gente. Sin pintura ni nada, lo que me quedaba en el pincel de la pintura anterior, que puse pinceladas anteriores, estoy estirando de lo que hay. Mira, repasando, cuando pasa gana más fuerza por las partes, gana más fuerza por las partes que tienen pintura y resbala el pincel tranquilamente. Eso es lo bueno de esta técnica. La base te va a ayudar. Aquí no estoy haciendo maravillas ni nada, no estoy mezclando tonos ni nada. Estos son pinceladas, una encima otra, y mira lo que nos regala mi gente. Mira qué cosa más chula. Mira, el único que hice aquí, lo que cambié es poner en el sitio de blanco algo de naranja y vamos a ver el resultado, mi gente. Míralo, por favor. Un tablero de 80 por 60, mi gente. Un color nada más y al final puse el color naranja, pero trabajando solo con un pincel, ni mezclando colores ni nada, mi gente. Con un color. Y mira qué tonos, por favor. Míralo. Del más oscuro al más claro. Es algo espectacular. Mira lo que queda marcado en el tablero. Mira cómo se ve las texturas. Cómo se ve el abstracto en total, mi gente. Al principio se veía, ya siempre se ve feo el trabajo, porque trabajamos sobre húmedo, pero al secando, mira cómo queda, por favor. Mira los bordes, el centro. La hoja naranja quedó espectacular. Y el conjunto, movimiento, tiene vida, el abstracto mismo tiene vida. Mirad, hay un ojo que nos está mirando desde allá, míralo por favor. Algo increíble de lo que se ve ahí, un ojo completamente. La verdad es la magia que tiene esta técnica tan generosa y agradecida, bella, bonita. Lo mismo hablando de la belleza, tengo que nombrar Bonnie Anderson y Colette Soler. Gracias y mil gracias por existir. Siempre me relaja sabiendo que hay gente generosa que exista. Mil gracias, mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.